Nunca me ha gustado la oscuridad. Es curioso cómo la gente suele decir que el miedo a la oscuridad es solo cosa de niños, pero yo no lo creo. El miedo real, ese que se clava en los huesos, es mucho más complicado de lo que parece. Porque, ¿qué pasa cuando te das cuenta de que el verdadero miedo no está en lo que ves, sino en lo que no puedes ver, pero sientes? Eso es lo que ocurrió conmigo. Recuerdo que al principio solo era algo leve, una molestia que no podía ubicar. Estaba en mi apartamento, solo, como siempre, cuando empecé a notar un susurro. Era muy bajo, apenas perceptible, y en un principio me dije que era el viento, o quizá algo en la casa que hacía ruido sin querer. Pero conforme pasaban los días, no me lo pude sacar de la cabeza. El susurro nunca se detuvo. Al principio me dijo mi mente que estaba imaginando cosas, pero algo me decía que no. Lo peor de todo es que no podía identificar de dónde venía. ¿Era de alguna de las paredes? ¿De fuera, en la calle? ¿O era simplemente mi mente jugándome una mala pasada? De cualquier forma, algo no estaba bien. Una noche, después de una jornada particularmente agotadora, me metí en la cama. Ya era tarde, y la casa estaba en completo silencio, lo que, por alguna razón, solo hacía que el susurro fuera más intenso. Estaba casi dormido cuando lo escuché nuevamente. Era tan cercano que pensé que alguien estaba justo al lado de mí, susurrando palabras incomprensibles al oído. Abrí los ojos y me giré rápidamente. Pero no había nadie. La habitación estaba vacía, como siempre. Pero el susurro continuaba. Esta vez, más claro, más intenso. Era como si me estuviera llamando, invitándome a prestar atención. Me levanté de la cama, buscando alguna fuente lógica de ese sonido. Nada. Absolutamente nada. Sin embargo, el murmullo seguía ahí, como si estuviera flotando a mi alrededor, imposible de localizar. Decidí ignorarlo, aunque sabía que algo no estaba bien. Traté de convencerme de que era mi mente jugando trucos, que el cansancio me había afectado. Pero cuando la luz de la lámpara parpadeó, sentí como si la realidad se desmoronara un poco más. Al principio fue un juego mental, algo que yo mismo me decía que estaba imaginando, pero con el paso de los días, los susurros se hicieron más intensos, más claros. Cada vez que intentaba dormir, escuchaba esas palabras, te lo dije, susurrando sin cesar. Mi cuerpo reaccionaba a la ansiedad, sudaba, me sentía atrapado en algo que no podía entender. Mi mente comenzaba a decirme que ya no era solo el susurro. Algo más estaba pasando. Una mañana, después de pasar una noche sin dormir, me miré al espejo, como siempre lo hacía antes de salir de casa. No sé qué me hizo hacerlo, pero algo en mi reflejo me inquietó. Mi rostro, que normalmente me parecía familiar, ahora se veía extraño, distorsionado. Mis ojos no eran los mismos. Había algo en ellos que no reconocía. Algo vacío. Como si la mirada que me devolvía el espejo no fuera mía. En ese momento, el susurro cambió. Ya no venía solo de algún lugar remoto, ahora estaba directamente en mi cabeza, dentro de mí. Sentí una presión en el pecho, como si alguien me estuviera mirando, pero sin estar ahí. La voz no era la mía. No era una alucinación, lo sabía. De alguna forma, sentí que la voz provenía de mi propio reflejo. Te lo dije, te lo dije. No pude moverme. La sensación de estar atrapado se apoderó de mí por completo. Algo estaba pasando dentro de mi mente, algo que no entendía. Estaba perdiendo el control. El reflejo, la voz, las sombras, todo empezaba a mezclarse. De pronto, todo se volvió más oscuro, más denso. Como si el tiempo se hubiera detenido, como si mi realidad se desintegrara lentamente. Al mirar nuevamente el espejo, ya no vi mi reflejo. Solo vi una sombra. Una sombra que no pertenecía a mi cuerpo, que no tenía forma definida. Y esa sombra sonrió. O al menos eso fue lo que yo sentí. Fue como si la figura en el espejo hubiera tomado vida propia, burlándose de mí. No recuerdo cómo salí de allí. Lo único que sé es que el susurro dejó de escucharse, pero la sensación permaneció. Como una huella en mi mente que no se borra.
Ahora, cada vez que cierro los ojos, puedo sentirlo, como si estuviera acechando desde las sombras de mi propia mente. Es como si nunca se hubiera ido. No sé si lo que viví fue real o si mi mente me jugó una mala pasada. Quizá nunca lo sabré. Pero una cosa es cierta, algo cambió. El miedo que sentí esa noche no tiene nombre. Y ahora, cuando la oscuridad cae, me doy cuenta de que mi mente está llena de esos susurros que nunca dejan de acechar. Y me pregunto, ¿alguna vez el susurro dejará de estar allí? O tal vez la verdadera pregunta sea, ¿realmente se ha ido?